Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, en la que quizás sea la semana más dura, más negra. Voy a apagar el sonido del ordenador para que no se escuche los WhatsApp que me llegan. La que quizá decía sea la semana más negra que ha vivido España en mucho tiempo. Y en realidad hay noticias que nos tienen que llevar a la esperanza, como son el avance de las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de corrupción que afectan al gobierno, al PSOE, a los socialistas, a ese partido que tiene secuestrado emocional y políticamente el país. Y como decía, el avance de esas causas es una noticia netamente positiva, pero la lección que dejan es que somos un país completamente corrompido, un país que desborda corrupción, en el que el dinero público se utiliza para enjuagues, se utiliza para cebar diferentes redes e incluso para combatir al adversario. Antes de nada, quería deciros que esta semana, el día 3, próximo día 3, sale a la venta Extraños compañeros de trama, que es mi libro, el que publico con la editorial Deusto. Y por si os interesa, pasaros el día 4 de junio a las 7:30 de la tarde en la caseta, que voy a mirar el número porque no me lo sé de memoria, que creo que es la 272 de la Feria del Libro, la de la editorial Deusto. Allí estaré para firmar ejemplares, para charlar con vosotros. Reitero, el día 4, jueves, de 7:30 a 20:45, allí estaré, en la Feria del Libro de Madrid. Si os queréis pasar, encantado de saludaros y, por supuesto, si tenéis el libro, de firmarlo y de dedicároslo, que, oye, ya lo merecéis por vuestro seguimiento. Dicho esto, este gobierno es peligroso. Quien piense que lo peor ha pasado, quien piense que están acorralados, se equivoca. Lo peor está por llegar. Lo que nos va a dar la sangre está por venir. No penséis que los que hacemos esto no recibimos mensajes, avisos. No penséis que han dejado de presionar a los medios de comunicación o a los contrapoderes, que le pregunten a los fiscales, que le pregunten a las personas que están dispuestas a hablar contra ellos. Todas esas cosas se saben. Se van a defender como gato panza arriba. España corre peligro. España corre peligro. A mí me parece, reitero, y creo que lo vamos a ver, y espero, deseo con todas mis fuerzas equivocarme, pero me parece que lo peor está por llegar. Y además no me baso en algo que sea personal, un pálpito. Me baso en la interpretación de lo que veo. Y lo que veo son cosas como la reacción del que fue el asesor de las FARC, el grupo terrorista colombiano, Enrique Santiago, miembro también del Grupo de Puebla, diputado español, político español, por sumar, una persona que entraña peligro para cualquier democracia. Y ante lo que hemos vivido en los últimos días, ante la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y de la justicia, este país ahora mismo se mantiene gracias a la acción de unos cuantos jueces valientes, de unos cuerpos policiales, la UCO y la UDEF, que están respondiendo, y de una serie de medios digitales que están siendo valientes a la hora de publicar esas informaciones. Sin esos contrapoderes, y no incluyo ahí a la oposición, no la incluyo premeditadamente, pero sin los otros contrapoderes, este país estaría en una situación mucho peor, a saber en qué territorio. La democracia de este país está amenazada porque aquí se aplica, y se aplica también desde el PSOE, el famoso socialismo del siglo XXI, el que era patrimonio de Podemos, de los que se criaron en Caracas, de los que aprendieron de esas técnicas en Miraflores. Pero es que el problema es que eso también lo aplica el PSOE, en cuyo peso emocional cae en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, miembro del Grupo de Puebla. Ese socialismo del siglo XXI, allí donde se ha aplicado esa revisión del marxismo, esa revisión de la internacional socialista que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, eso se aplica en España. Y eso implica el debilitamiento constante de las instituciones y el vaciamiento de los bolsillos de los ciudadanos. Y gente como Enrique Santiago, que lo abandera y lo defiende, ante cualquier amenaza que sufre el gobierno, la izquierda de este país, derivada de su pútrida corrupción,
reacciona a la defensiva. Reacciona como han reaccionado en países como Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, hablando de conspiraciones. Lo que se escucha estos días en España no es nuevo. Lo que se escucha se ha vivido, se ha reproducido en otros países. Y lo que se escucha es lo que dicen personas como Enrique Santiago. Estamos ante una clarísima operación de desestabilización al gobierno, muy organizada, en 3 patas, claramente. En primer lugar, el que pueda hacer que haga, todo el aparato político de la derecha con seria influencia en las instituciones del Estado. En segundo lugar, lo que hemos denominado el partido de las togas, que obviamente no es ni mucho menos todo el Poder Judicial, sino una minoría, pero que existir, claro que existe. Y en tercer lugar, ahora ya se ha incorporado, después de las acusaciones que hemos conocido contra el señor Zapatero, se ha incorporado de lleno la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, que, como saben, pues la semana pasada ha estado dando instrucciones al señor Abascal, al señor Feijóo y a la jefa del Partido Popular, a la señora Ayuso. Todos han pasado por allí. Mientras Bruselas mira hacia otro lado lo que está pasando en España, aquí, reitero, se está reproduciendo la misma estrategia política que ha hecho que países como Venezuela, como México, como Colombia, como Perú, hayan sufrido un debilitamiento constante de las instituciones y de las democracias. Es un camino hacia una tiranía con un trámite en las urnas. Eso se está permitiendo. Y se está permitiendo, reitero, y se está fomentando desde España a partir del fomento de una teoría de la conspiración. Cuando un gobernante alude a la conspiración, cuando alude a la comandita contra él, es porque se está defendiendo como gato panza arriba, está intentando arañar a quienes están intentando señalarle con la única intención de perpetuarse en el poder. Y un político normal, que tenga la vida resuelta, no tiene la necesidad de perpetuarse en el poder cuando intentan aferrarse ahí, cuando hay algo más que política en juego. Por eso es tan importante el sumario de la causa de Zapatero, porque sitúa a España bajo la sospecha de ser un títere de los intereses de otros países que, por lo que se ve en la causa, retribuyen muy bien, todo presuntamente, a quienes les brindan apoyo. De una forma legal, muchas veces, pero lo retribuyen muy bien. Y de una forma que roza aquello de la traición. Porque es positivo para los terceros, pero profundamente negativo para el país en el que se aplican, que es el suyo, el de las personas donde fueron gobernantes. Es tan grave la situación de España y es tan grave la reacción del gobierno que, reitero, creo que lo peor está por llegar. Y además lo creo escuchando a gente como Óscar Puente, el ministro de Transportes, que este jueves hablaba con un tono que perfectamente podía haber utilizado Pablo Iglesias cuando, después de una derrota electoral en Andalucía, declaró la alerta antifascista. Son un peligro. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Esto es así de claro. Esta es la reacción del gobierno, después de 2 semanas de todos callados, a lo que se ha sabido durante los últimos días desde el pasado martes, hace 2 martes mejor dicho, cuando se imputó a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se declaró como persona investigada. Esta es la reacción. Todo esto es una conspiración contra el gobierno. Todo lo que está en los papeles, ¿qué es? Falso. Todo lo que hace la UCO responde a un intento de presionar al gobierno para hacerlo caer. Reitero, español, ciudadano, individuo. ¿Sabes lo grave que es esto? ¿Sabes a qué terreno, a qué territorio nos puede llevar? Esto es sumamente preocupante, y hace falta valentía. Las declaraciones de Óscar Puente del jueves tapaban
un episodio que también me parece relevante. Y es la petición del Partido Nacionalista Vasco, que es el que decantó la moción de censura, que trajo a esta gente al poder en España. El PNV parece que está intentando hacer un pequeño giro todavía. Pero digo pequeño porque es pequeño y porque no me fío. Pero Aitor Esteban ya ha pedido elecciones generales, la convocatoria de elecciones, ante lo que se ha sabido durante las últimas semanas. Que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser. El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Yo temo algo de todo esto. Y reitero, otra vez, espero equivocarme. El PNV está amenazado por una fuerza radical, que es la de Bildu, en el País Vasco. El PNV necesita algo que permita que no pierda a lo mejor allí el gobierno. Veremos a ver lo que pasa en las siguientes elecciones autonómicas. Junts está amenazado. Porque Silvia Orriols pega fuerte. Por cierto, mi nulo respeto a Silvia Orriols. Hay una parte de la derecha nacional a la que yo no entiendo, que es la derecha que admira a Víctor Aldama y admira a Silvia Orriols. ¿Pero qué hay que admirar a Silvia Orriols? Es una friki. ¿Qué hay que admirar de Silvia Orriols? Si es una independentista irredenta. Hay una parte de la derecha nacional que yo de verdad no sé muy bien a qué aspira o qué piensa, o qué ídolos tiene, o qué héroes, no sé, a quién santifica. Pero Junts está amenazado por Silvia Orriols, porque le pasa por la derecha, y también pide la independencia, y sin miramientos, y sin negociación. Esos dos partidos, PNV y Junts, necesitan un golpe de efecto. Todas estas sugerencias a que se pueden llegar a abstener en una moción de censura a mí me parecen muy bien, porque entre otras cosas creo que es necesaria una moción de censura para que antes de llegar a unas elecciones que se celebren con plenas garantías haya una limpieza absoluta de todo el aparato institucional que ha situado y ha engordado el sanchismo. Porque ya en este punto, a la vista de cómo reacciona esta gente y a la vista de los modelos que tiene en Hispanoamérica, no me fío. No me fío. Y sé que es arriesgada esta opinión, pero no me fío. Por eso yo, que estaba en contra de una moción de censura, cada vez que pasa más el tiempo y cada vez que se desvelan más vínculos con dictaduras de esta gente, me inclino más a pensar que antes de unas elecciones habría que plantear una moción de censura para cambiar todo en un año. Ahora bien, creo que el PSOE se reservaría una carta en ese sentido, que es la de intentar negociar que estos dos partidos voten en contra de la moción una vez planteada, con alguna apuesta relacionada con la plurinacionalidad, con una promesa de cambio de modelo de Estado, con una promesa de que a lo mejor esto tiene que ser una república plurinacional, con la promesa del referéndum. Eso a estos partidos les valdría en sus territorios. Y eso nos llevaría hacia el punto de no retorno. Hay un punto cuando el avión empieza a echar por la pista que toma velocidad y ya, de verdad, no hay un punto de retorno. No puede frenar antes de salirse de la pista y tener un accidente. Todavía no hemos llegado ahí. Pero ojo con la trampa de la moción de censura porque podemos estar a las puertas. No hay una salida fácil al sanchismo. No hay una salida fácil. Y reitero, creo que lo peor está por llegar. Al presidente del gobierno le preguntaban, estaba en Roma el otro día, viendo al Papa, el tipo que más irrespetuoso ha sido con la Iglesia Católica desde su puesto de presidente de gobierno, ahora de repente le interesa compadrear con el Papa antes de su visita. Y le preguntaron por la posible convocatoria de elecciones. Y reaccionó de una forma que merece la pena analizar palabra por palabra. Así. Un compañero, pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy,
con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Se van a resistir. Y se van a resistir porque necesitan ganar tiempo. Guadalupe Sánchez lo ha explicado alguna vez. Y yo me resistía a comprar esa teoría. Pero tiene toda la razón. Van a estar en el poder lo máximo posible porque las causas judiciales avanzan en los tribunales y siempre es mejor estar ahí controlando la fiscalía que te pillen en la oposición sin estar blindado jurídicamente. Eso por un lado. Por otro lado, cuanto más avance el tiempo, más nacionalizaciones a partir de la ley de nietos van a poder consumar y más votos en el exterior seguramente van a ganar, los que no van a obtener jamás ya en el interior. Eso es alterar el proceso electoral. No se está enterando de nada la oposición de este país. ¿A qué está Feijóo? ¿A qué está Abascal? ¿A qué está Abascal? ¿A contraprogramar a Feijóo? ¿A meterse con el PP? ¿O a señalar el daño a la democracia que está haciendo esta gente? Yo lo de los dos partidos de la oposición es algo de verdad, es un misterio insondable para mí. ¿Qué hacen estas semanas? Mira, una idea. La frase esa de quien puede hacer que haga, de la que reniegan porque la izquierda la ha tomado como una especie de arma para combatir su discurso, esa la tienen que adoptar ellos. El otro día Aznar, que sabe de qué va la cosa, la pronunció. Y en lugar de tomar el testigo, en lugar de empezar a sacar a la gente a la calle, ¿quién puede hacer que haga? Saca a la gente a la calle para protestar contra esto. En lugar de hacerlo, están con un modo de, como si te miran algo. ¿Qué temen? ¿Qué temen? ¿Qué temen? Pero están leyendo lo que pasa. Están leyendo los sumarios. Están leyendo los autos judiciales. Son plenamente conscientes del peligro que sufre España. ¿Es consciente Feijóo de que van a hacer todo lo posible para que no gobierne? ¿Recuerda la frase aquella que dijo Pablo Iglesias de que si llegamos al poder la derecha no va a volver a gobernar en este país? Abascal sabe cuál es el verdadero enemigo y la principal preocupación de los españoles. Esta gente ha establecido trincheras. Trincheras. Esta gente quiere tener, como se demuestra en programas de televisión española, a los españoles, a los ciudadanos, atrapados en cámaras de eco por las cuales el que todavía les apoya sea incapaz de escuchar los mensajes críticos contra ellos. Los medios de comunicación, los que todavía hacen su trabajo en este país, están intentando hacerlo todo lo posible por disolver esas cámaras de eco para que las dos Españas vuelvan a dialogar otra vez y sobre todo para que la gente que todavía está convencida de que esta gente no ha formado una especie de mafia dentro del partido y del gobierno, a esa gente hay que informarla de eso. ¿Pero qué está haciendo la oposición? Que me digan a mí qué está haciendo la oposición que sea efectivo. Esta gente son un peligro y lo peor está por llegar. Hace falta valentía. Hace falta altura de miras. ¿La tienen el señor Feijóo y el señor Abascal? Veía estos días atrás al señor Ariza una pasada entrevista al dueño de Plus Ultra. Y veía también en esa cadena una pasada entrevista a Javier Pérez Dolcet. Raro, ¿no? Bueno. Se van a fiar de verdad de este gobierno. Del gobierno que empezó así. El sanchismo empezó así, con el mensaje que le envió Santos Cerdán a Koldo García para que en el proceso de primarias del PSOE metiera 2 votos sin que nadie le viera la urna. Y el otro lo hizo. Ahí está. Y eso ha terminado en su último episodio así, con el requerimiento, el registro aferrado. Ese día, el que ves en las imágenes, trascendió el auto de registro en el que se habló de que el juez Pedraz, el juez Santiago Pedraz, juez mediático, al que no pueden acusar de ser de derecha porque siempre precisamente le han ubicado en el terreno progresista, pues inició una investigación
ordenó esa pesquisa por esto, presuntamente. Indicios de delitos, tipos penales de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Les faltó del incesto solamente. Todo esto tiene que ver con la actividad de esa célula, presuntamente comandada por Santos Cerdán, con Leire Díez y Javier Pérez Dolcet a su servicio, todo presuntamente, que sirvió para torpedear la acción de los fiscales, de los jueces y de los periodistas que estaban ejerciendo de contrapoderes al sanchismo. Reitero, repito, sirvió para torpedear la acción de jueces, fiscales y periodistas y fuerzas del orden que estaban actuando en las causas relacionadas con la corrupción, presunta corrupción, del gobierno de España y de su partido. Tiene hasta 12 casos, el PSOE y el gobierno que le salpican. 12. Y lo peor, lo más relevante del auto, lo más relevante es esto. Esta es un fragmento de la carta a la ciudadanía que envió Pedro Sánchez el 24 de abril de 2024. Este es un fragmento de la carta en la que habló por primera vez de una conspiración que existe contra su gobierno por parte de pseudosindicatos de ultraderecha, de partidos de ultraderecha, de pseudomedios de comunicación, de fiscales y de jueces. Todo después de conocer que habían imputado a Begoña Gómez. En cargos, por cierto, de investigación, me refiero, que fue posteriormente avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, que no fue una locura de Juan Carlos Peinado. Pero ahí el juez Pedral sitúa en ese momento el inicio de la acción de esta presunta célula de investigación, de extorsión a las personas que trabajan en contra de la corrupción del PSOE. Lo de esa carta terminó 5 días después con el final de una pantomima, con el presidente del gobierno diciendo que se quedaba porque había que limpiar la democracia de este país de impurezas. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad. Claro, todo esto era, de verdad, como decía, una argucia, un ardid. Para intentar ganar tiempo era una especie de dramatización, una forma de sumir a la sociedad española la idea de que este personaje estaba reflexionando entonces sobre algo, sobre dejar el poder o no. Era falso, era mentira. Era simplemente una especie de pausa para que la gente hablara sobre él y para hacer ver la reacción que había en el partido para ver si había algún traidor. Y entonces aquí te contamos, y te lo contamos bien, porque también hay que ponerse alguna medalla, que todo esto es propio de dictatorzuelos. Que eso de Fidel Castro, cuando quería cambiar el gobierno, mandaba a los estudiantes a la calle para que se manifestaran. Eso de que siempre los gobernantes con afán autoritario lo que hacen es provocar estas crisis para ver quién da un paso adelante y cargárselo. Que eso es lo que estaba haciendo este personaje, el presidente del gobierno. Que en realidad lo que quería era forzar, apretar. En un momento en el que había estallado el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y el caso de su hermano, chantajear a la sociedad española desde el punto de vista emocional para apretar a los contrapoderes, a quien estaba investigando eso. Y te propongo una deducción muy sencilla. Cuando un gobernante está amenazado por la corrupción y lanza un ataque contra los contrapoderes, ¿qué es lo que pretende? Librarse de las consecuencias de la corrupción e intentar que se censuren quienes están trabajando para que el país sea limpio.
Cuando un gobernante en esas circunstancias promete limpieza democrática, lo que está hablando es de limpiar la democracia, de sumir al país, acercarle a otro territorio. Y nos acordaremos del nombre de todos los que han colaborado con todo esto, desde dentro del gobierno y desde las tribunas mediáticas. Nos acordaremos de esos nombres, para siempre. Mucho me temo que no van a salir perjudicados, pero nosotros nos acordaremos, para no fiarnos de ellos. Porque esto no va de presbicia, esto no va de ceguera. Esto va de dame par y llámame tonto. Mientras el presidente del gobierno anunciaba a la tribuna que iba a limpiar la democracia española de fango, hacía esto. La trama manejó una bolsa de más de $500,000 para sobornos presuntos y generar bulos contra la UCO patriótica. ¿Qué pasó? Que publicó El Plural y La Sexta. Aquello de que un coronel de la UCO fantaseaba con poner una bomba debajo del coche del presidente del gobierno. Era falso. Señor Bonilla. Era falso. Y eso sucedió en tiempos de la cloaca. Como todo ha sido tan infame y se ha manipulado tanto, y los medios de izquierda hablan de conspiración, en este programa he preparado un resumen que voy a leer de forma rápida para tampoco aburrirte mucho sobre lo que contienen este auto y el sumario de Zapatero. Entonces, básicamente, lo que habla es de la estructura que tenía, de los roles que tenía cada uno en la célula que se montó en Ferraz, patrocinada por Ferraz, presuntamente a la orden del presidente del gobierno y bajo su supervisión, para intentar limpiar el camino de los procesos judiciales que le afectaban. Es que este es de verdad lo más grave que ha pasado en la democracia. Lo más grave, a la altura de los GAL. Lo más grave. Lo más patético y lo más preocupante. Y los GAL lo recordamos como un episodio pasado. Esto todavía lo sufrimos y esta gente todavía sigue apretando a los contrapoderes. Moviendo fiscales, presionando medios, etc. Bien, como veías en esta imagen que ponía Iván Valencia, que está una semana más aquí a los mandos, se le atribuye el liderazgo, la dirección estratégica de esta célula a Santos Cerdán, que habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia infraestructura del PSOE, la sede, el personal administrativo, la logística y los fondos del partido. Habría acordado una remuneración a Leire Díez de 4.000 euros al mes. Y se han documentado 22 reuniones con Leire Díez en la sede de Ferraz. Bien, a Leire Díez le consideraban como la coordinadora ejecutiva de la actividad. Se define a sí misma, en la conversación que le grabó el fiscal Estampa, como la mano derecha de Santos Cerdán y una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado. Hay anotaciones manuscritas intervenidas en las que se le atribuye la frase: intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe. Bien, estaba en la célula también Javier Pérez Dolcet, que estaba investigado en ese momento por la Audiencia Nacional y que el que instruía la investigación era Grinda. Pérez Dolcet fue un empresario que su día fue famoso, ganó mucho dinero por aquel videojuego que se llamaba Comandos, ¿recuerdas? Que era de la Segunda Guerra Mundial, misiones, bueno. Y Javier Pérez Dolcet, digamos que se obsesionó con la cuestión de Villarejo porque pensaba que había sido sometido a una persecución y compró los audios que estaban encriptados de José Manuel Villarejo. Y a partir de ahí contrató un equipo para intentar desencriptarlos. Y a sabiendas de que tenía esa información, esta célula del PSOE presuntamente habría contactado con él para que le ayudara a tramitarla. Entre tanto, apareció un medio que se llamaba Crónica Libre, donde se publicaba alguna de esta información, y ahí estaba la periodista fallecida Patricia López. Bien, dentro de la causa también estaba Gaspar Zarrías. ¿Te recuerdas cuando publiqué hace unas semanas en exclusiva en El Confidencial que Gaspar Zarrías había cerrado su empresa, su misteriosa empresa, con la que había facturado en algunos años hasta 1 millón de euros después de dejar la política? Gaspar Zarrías fue condenado dentro del caso de los ERE de Andalucía por prevaricación continuada. Abandonó la política, si no recuerdo mal, en el año 2011 o 2015 quizás. No recuerdo muy bien eso, fue juzgado en el caso de los ERE, fue condenado. La justicia, el Tribunal Constitucional, el de Conde Pumpido,
vio indefensión dentro de la causa y obligó a que se recalculara la pena que le habían asignado. Y mientras tanto hacía negocios. Y mientras tanto, como ves en esa imagen, que espero que puedas parar posteriormente para leer y analizar, mientras tanto contrató a Leire Díez mientras estaba investigando. Ahí aparece también un nombre muy interesante, que es el de Ismael Oliver, que es el letrado de Nervis Villalobos. Nervis Villalobos es un personaje muy interesante, muy interesante, que fue viceministro de Energía bajo uno de los gobiernos de Venezuela, de la dictadura venezolana. Pues bien, hay sospecha que a través del estudio jurídico y Oliver and Partners hay unos correos que vinculan a un pago a Leire Díez, presunto pago de 27.225 euros. Hay una conversación también con Leire en la que dice: voy a darle la vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y con otra para que no se vinculen. Bien, eso está en fase de investigación, pero este nombre he pensado que lo tenías que ver. Y digo, hombre, el secretario de Estado de Comunicación breve, el director de comunicación de Ferraz, John Antolín, el que perseguía a los críticos en las redes sociales. Otra de las personas que nos ilustraba en España sobre las buenas formas de hacer periodismo. Pues bien, aparece como el que había ordenado un pago de 20.000 euros a ese panfleto que era Crónica Libre. Veremos a ver en qué queda todo eso y si se aclara a qué se refería con todo esto. Y luego está Patricia López, que era la cofundadora de este periódico y que utilizaba dice el auto, las conversaciones, las grabaciones de José Manuel Villarejo para difundir información. Una persona que también fue citada en las reuniones de Ferraz, pero que no fue por una cuestión de salud. Y luego hay cosas por aquí, pues por ejemplo el presunto intento de soborno al fiscal anticorrupción José Grinda, del que querían información sobre su jefe, comprometedora sobre Alejandro Luzón, que fue el fiscal que viste en el juicio del caso Koldo, en aquella última intervención demoledora, un fiscal que ese sí que es un héroe, un buen funcionario público, un gran funcionario público, y esta célula buscaba perjudicarle. Hay un episodio que es tan pútrido que asusta. Fue un día, como refirió el periódico El Español, en el que Leire Díez se presentó en El Español, en el periódico de Pedro J. Ramírez, con una grabación comprometedora, un vídeo sexual, del fiscal Grinda. Y quiso enseñárselo. Claro, por ahí recordaron el famoso vídeo de Pedro J. con aquella exuberancia, Rapú, que también formó parte de una operación de las cloacas del Estado, de las cloacas, una vez más, socialistas, y del tal Rodríguez Meréndez, fallecido. Leire se presentó con ese vídeo. Esa información manejaba la cloaca. Es todo asqueroso. Asqueroso. Esa UCO patriótica también intentó, presuntamente, comprar a Carmen Pano, que fue la que estaba dispuesta a testificar sobre los presuntos sobres de dinero que había llevado a la calle Ferraz. Y también, como ves en esta información, lo que para mí es quizás lo más grave de todo esto, aunque me cuesta quedarme con algo, que es, reitero, aquello de intentar desprestigiar a la UCO, intentar echar por tierra esa labor fantástica que está haciendo este cuerpo policial, esta unidad central operativa de la Guardia Civil. Intentar desprestigiar con escándalos vinculados a su labor y a sus líderes, o a alguna de las personas que estaban liderando las investigaciones. Y reitero, el día que publicaron el bulo sobre el capitán Bonilla, el bulo de la bomba Lapa, Óscar López apareció, si no recuerdo mal, en la Plaza de Callao de Madrid para decir que era muy preocupante la actuación que estaban siguiendo algunos cuerpos policiales que parecía que querían cargarse al gobierno a toda costa. Estas cosas hay que recordarlas. Y hay que recordar cosas como cómo intentaron tapar todo esto diciendo que Leire Díez era simplemente una escritora, una investigadora, para publicar un libro. Nos tomaron por imbéciles, y nos lo tomaron por imbéciles así.
se me ha conocido fruto de un vídeo de una grabación ilegal en un despacho de abogados. Por supuesto, esa grabación y difusión de esa reunión serán objeto del trabajo que estoy investigando. No solo porque me afecta, sino porque las filtraciones calculadas y prefabricadas son uno de los temas que nuestro Estado de Derecho creo que debe de abordar, y con rapidez. Esta es Ley de 10. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que esto que era tan obvio, tan burdo, tan evidente, hubo quien no lo vio. Dame pan y dime tonto, dame tertulias y dime tonto. Ahora, los del equipo de opinión sincronizada, los que no se creyeron todo esto, mejor dicho, los que creyeron al aire, intentan hacer ver que todos nos lo creímos. Todos. Todos los periodistas hemos sido engañados por el Partido Socialista descaradamente en relación con quién era Leire Díaz. Era Antoñita la Fantástica, era el pequeño Nicolás, era alguien que se estaba inventando todo, era alguien que iba a ver por su cuenta a los fiscales y a los jueces con el Pere Dolcet que hacían pandilla. En fin, y todo esto nuevo, de la famosa, no sé, el comando parapolicial, paralegal, de PSOE, ha hecho que se haya quedado en un segundo plano algo que es gravísimo, que es la investigación, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, al que dedicábamos un programa especial el pasado lunes. También, con la ayuda de Cloth, fantástica herramienta de verdad, el que le metes el texto del sumario y te lo estructura y permite que te lo enseñe de una forma mucho más sencilla para que tú puedas pararlo en la pantalla y también echarle un vistazo. Entonces, básicamente, por recordar, hay 4.000 páginas en este proceso, como ves en la siguiente imagen, y ahí hay varios niveles. En el nivel 1 se identifica a José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto líder de una organización que estaba vinculada presuntamente con el tráfico de influencias y con el blanqueo de capitales. Luego en el nivel número 2 aparece Julio Martínez, identificado como interlocutor con sus clientes y ejecutor presunto de órdenes directas del presidente. La UDEF, de la Policía Nacional, le define como el presunto testaferro. Por cierto, ha contratado a María Dolores Márquez como abogada, la esposa y socia de Javier Gómez de Liaño. Vamos a ver si Julito, no acaba cantando y complica todavía más la vida al expresidente del gobierno y a PSOE. Vamos a ver. En el tercer nivel situaba, como ves allá, Gertrudis Alcaraz, la secretaria de la oficina de Zapatero, descrita como la responsable de las gestiones diarias y de dotar de una cobertura formal a la documentación que sustentaba esos pagos. El rastro del dinero, ahí ves que detectaron 174 transferencias hacia las cuentas del expresidente entre 2020 y 2024 por una cantidad de 2,6 millones de euros. Y lo que a mí me parece más preocupante, y digo lo más preocupante, que es lo que ves en la siguiente imagen, el cómo al final se sitúa a Zapatero como una figura intermediaria entre los intereses de Venezuela, entre burlar los embargos comerciales, y entre personas muy poco de fiar, vinculadas con el régimen, vinculadas algunas a la aerolínea Plus Ultra y el régimen chino, que compraba una parte de ese petróleo. En ese lugar ha situado esta gente España. ¿Las decisiones geopolíticas españolas estuvieron condicionadas por los negocietes de unos y otros? ¿La situación de España en el terreno global se ha visto enfangada, complicada, por culpa de estas cosas? Zapatero no era un actor secundario dentro del gobierno ni del PSOE. Era alguien al que paseaban por los mítines. En la campaña de Andalucía fue uno de los protagonistas. Zapatero era el típico que es un imán para los incautos. Nunca hay que creer a las personas que solamente exhiben buenas intenciones.
Si hay una habilidad que tiene el demonio es el de hacernos creer que no existe. El caso de Zapatero, el que decían que era el defensor de los derechos civiles, de la paz mundial, de la concordia, del talante, es paradigmático. Hay quien se ha caído del caballo ahora, ha visto la iluminación, una epifanía, ha sufrido una epifanía con Zapatero. Era un diablo, pero claro, le escuchaban así y le creían. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Este es también de los que veía vídeos del universo, como me pasa a mí ahora para combatir el estrés antes de dormir. Lo que pasa es que este a lo mejor estaba preocupado por otras cosas, o a lo mejor no se preocupaba. A lo mejor no es tan inteligente como pensaba. Es el segundo desastre al que nos lleva la misma persona. Y en este caso, reitero, queridos amigos, todavía no nos hemos librado de este problema. A lo mejor piensas que estoy exagerando, pero estamos en peligro. Mientras esta gente no deje el poder, estamos en manos de personas que no son nada de fiar, que son peligrosas. Vamos a llamar a Álvaro Oyoki, amigo y periodista de La Razón, para que nos cuente sobre estas nuevas corruptelas. Señor Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, todavía sigues en pie, vaya semana, ¿eh? Seguimos, muchísimo trabajo, lo que queda por venir, pero España y sus ciudadanos se merecen que demos este servicio público que es el periodismo. Pues sí, desde luego. ¿Te has aprendido de memoria todos los indicios delictivos que hay en el auto que autoriza el registro del juez Pedraz? Pues sí, la verdad, publicamos nosotros en La Razón esta misma semana en exclusiva que, aparte de todo lo que hemos visto estos días, de esta red dedicada a intentar desestabilizar las investigaciones tanto policiales llevadas por la UCO como judiciales llevadas por distintos jueces, como Peinado contra la mujer del presidente del gobierno, Beatriz Viezman instrucción contra el hermano de Pedro Sánchez, al que esta semana hemos visto ya en el banquillo de los acusados, junto al exlíder del PSOE en Extremadura y candidato nefasto que llevó a su peor resultado, si no me equivoco, histórico de la formación. Y pues aparte de todo eso, pues hemos visto, por ejemplo, que un plan que llegó a pensar en las cloacas fue ayudar a Ábalos, cuando ya estaba siendo investigado en el caso Coldo, lo que dicen es apretando a Zapatero. Estos WhatsApps internos que publicamos nosotros en exclusiva de miembros de las cloacas datan del pasado diciembre y bueno, dan cuenta un poco de las muchas vías y líneas de actuación que tuvo este grupo ahora investigado. Hay que recordar que es bastante importante que esto estaba siendo investigado evidentemente en una dimensión mucho más inferior en Plaza de Castilla. Lo llevaba el juez Arturo Zamarriego en el número 9. Pero ¿qué pasa? Que paralelamente, meses después, el pasado diciembre, de hecho, se abrió tras las detenciones de Leire Díez, el expresidente de la SEPI, y el presunto socio de Cerdán, Anchón Alonso, esa segunda causa bajo secreto sobre presuntos amaños de contratos vinculados a entidades públicas de la SEPI. Bien. Claro, con el volcado de los teléfonos, de los dispositivos, con la incautación de documentos, información y anotaciones en esta causa de la SEPI, que se ordenaron registros y detenciones, a diferencia de la de cloacas de Plaza de Castilla, pues han surgido toda esta serie de indicios que tienen que ver con la causa de Plaza de Castilla. Es decir, con esta presunta trama red dedicada a desestabilizar bajo el liderazgo de Santos Cerdán y de otros miembros de la cúpula del PSOE, como Juan Manuel Serrano, como el número 2 de Cerdán, Juan Fran Serrano, como Ion Antolín
que en el lenguaje de Twitter, si me lo permites, le llaman borra eso ahora mismo. Borra eso Es que- inmediatamente. Es que... Y fugaz, y recordemos, fugaz secretario de Estado de Comunicación, que fue totalmente fugaz. Y bueno, hemos visto también que ahora ya se implica implicados presuntamente a abogados pues como Jacobo Teijelo, que defiende a Santos Cerdán, que habría cobrado 125.000 euros del PSOE justo hasta la imputación de Santos Cerdán y desde noviembre de 2024 por supuesta asesoría legal. La UCO irrumpió, realmente no fue porque fue un requerimiento, porque cierto es que se utilizaron los registros, pero realmente eran requerimientos de información y todo el mundo cumplió con ese requerimiento, porque todo el mundo prefiere tener que dar la información si sí o sí puede quitársela efectuando el registro. Una serie de facturas para intentar ver si realmente esos servicios eran reales, en el caso de Teijelo, o como sostiene la investigación y ratificaba Pedraz indiciariamente, se trataban de facturas falaces y servicios que realmente eran poco más y simulados. Claro, ¿tú crees, Álvaro, que la sociedad española toma conciencia de la gravedad de la tarea que tenían encargada estas personas? Porque ahí se habla de un presunto pago a Carmen Pano, se habla de una oferta de 300.000 euros al fiscal Grinda. En otras partes de la instrucción, en el famoso planning de septiembre, aparece como un plan para intentar debilitar a los medios de comunicación o para explorar las debilidades de los medios. Esto era todo un aparato paralelo, todo presuntamente, al Estado para intentar salvar la cara al hombre profundamente enamorado. Esto lo que se dice es que a partir de abril de 2024, coincidiendo con la imputación de Begoña Gómez y con la carta y los días de reflexión que se tomó el presidente para hacer un amago de irse, que al final no se fue, pues se producen una serie de reuniones en la calle Ferraz, en la propia sede del PSOE, convocadas por Cerdán, a la que acuden Leire Díez, acude Javier Pérez Dolcet, este empresario colaborador, Patricia López, la periodista fallecida, que también formaría parte de la trama, no acude por problemas de salud que tenía, pero bueno, estaba al tanto del contenido de la reunión. Estaban Cerdán, estaban Tolín, estaban Serrano, los dos Serranos y demás personas del partido. Y lo que dice la investigación, esto es un punto de inflexión, esta reunión. Y a partir de ahí se desarrollan toda una serie de líneas de investigación para intentar acabar, vaciar las causas judiciales y las investigaciones pues, que afectaban tanto al presidente y su entorno como al PSOE. Es decir, caso Coldo, caso Hermano, caso Begoña, otras paralelas, y son varias las líneas de la actuación. Por un lado, intentar, según dice Pedraz, contaminar a la opinión pública con la idea de que existe una UCO patriótica, que ellos internamente, también revelamos en La Razón, llaman UCO política, porque dice Patricia López internamente que patriotas son todos los funcionarios, que realmente sería una UCO política, fíjate tú lo que pensaban, y que realmente querían contaminar diciendo que actuaban con un interés en derribar el gobierno, fabricando pruebas y más que buscando coger con pinzas hechos para imputar a gente y derivarle procesos judiciales. Por otro lado, también, que aquí es donde entraba Teijelo, se habría intentado utilizar, que poco se habla de ellas y son muy importantes, las causas de fraude de hidrocarburos como terreno de prácticas para intentar ver si era posible las nulidades del procedimiento. Y querían ver que si se conseguían, y por eso en teoría se pagaba a Teijelo, si se conseguían en los fraudes de hidrocarburos, se podrían también trasladar estas posibles nulidades del procedimiento en los casos que afectaban al gobierno y su entorno. Después, el fiscal Grinda lo buscaban como una forma de encontrar trapos sucios del que era su jefe, ahora ya no porque él está en Bolivia, pero que fue su jefe durante años, Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, intentar un presunto soborno para encontrar trapos sucios. Lo mismo ocurrió con Estampa, que acabó muy mal en el caso Villalejo, y buscaban también pues, intentar que les diera información que pudiera comprometerles. Aparece por ahí también Sánchez Yepes, un capitán que estuvo en la UCO, que después fue asesor, como publicamos y recordamos nosotros en La Razón esta semana, de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Y bueno, también sería otros que por sus conocimientos de la unidad y demás habían intentado sondearlo para que diera información y se está imputado, de hecho, formado parte de esta trama.
Y paralelamente, pues toda una serie de contactos con una denunciante de Grinda, por ejemplo, con la que había mantenido un litigio él para intentar buscar información comprometedora, la presentación de una serie de denuncias contra la UCO en Fiscalía General del Estado, que se habrían derivado en una serie de procedimientos internos disciplinarios contra mandos de la unidad, presuntamente impulsados por Mercedes González, recordemos, la actual, como si yo siempre digo, directora política de la Guardia Civil, y que habría contado con la colaboración para realizar esta serie de expedientes y llevar a cabo estos procedimientos disciplinarios del DAO Manuel Llamas, de la Guardia Civil. Es impresionante. Lo que describes, Álvaro, es impresionante. O sea, de verdad que es muy preocupante, pero no lo es menos quizás. A ver, esto es más evidente o más fácil de entender, pero no es menos preocupante que determinadas cosas que conocíamos esta semana también del caso que involucra al expresidente Zapatero. ¿Cuál crees que es el horizonte que se plantea con respecto a esta causa después de leer, como seguro has leído, las cientos de páginas del sumario? Sí, son muchísimas páginas. Hay que recordar que esto procede de una investigación enorme originada en otros países como Estados Unidos, como Francia, como Suiza, de una red internacional de blanqueo de capitales, del dinero y de los activos financieros, tales como oro, procedentes del expolio de Venezuela, del régimen chavista, efectuado por funcionarios venezolanos. Bien, y a partir de ahí salta que Plus Ultra utilizó dinero del rescate que le dio el gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones para una serie de préstamos con bancos de Panamá vinculados a esta red de blanqueo del expolio venezolano, y a partir de ahí, tirando de que en esta red aparecía como cliente Análisis Relevante y Julito Martínez, el hombre de confianza, lacayo, el tocayo, el hombre de confianza de Zapatero, pues ha acabado con los registros efectuados. También todo empieza en Plaza de Castilla, con Esperanza Collazos, la jueza que llevó originalmente la investigación del rescate, pero que por errores bastante inexplicables de que no se prorrogó en su momento en 2021, la investigación decayó. Pues aparecen a raíz de todo eso, pues toda esa serie de documentación, de mensajes que implica a la empresa de las hijas de Zapatero, que recordemos no están imputadas. Habrá que ver qué posible responsabilidad puede acabar recayendo sobre ellas. La pelota en ese sentido está en la mano de la justicia. Yo creo que están esperando un poco a conocer el contenido de la declaración de Zapatero, que, recordemos, estaba prevista para el próximo 2 de junio, pero que ya han trasladado para el 12 y el siguiente día, porque, y esto es una cosa bastante rara, que se convoca una declaración en 2 días, es ya porque se prevé que los interrogatorios van a ser extensos como ninguno. Y Le han Álvaro, pedido... una cosa que me llama la atención es que Julito, como le llaman, Julio Martínez, ha contratado a María Dolores Márquez de abogada. ¿Hay alguno que se ha echado a temblar después de escuchar esto? Sí, tenía contratado a Bernardo del Rosal y de repente, inesperadamente, nadie lo esperábamos, la verdad, ha renunciado a su defensa por diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa, por lo que nos cuentan a raíz de conocerse el contenido del sumario bajo secreto porque recordemos que cuando se levanta el secreto también conocen las partes, los investigados, de qué se les acusa y qué indicios hay, claro, no es que lo conocieran antes, no, es que lo conocieron también ellos, y de estos informes de la UDEF. Y entonces ha contratado los servicios de esta señora, conocida como una de las fiscal indomables de la Audiencia Nacional, que tiene un despacho con su pareja Gómez de Liaño, también es juez de la Audiencia Nacional. Lo que apunta todo es que es un cambio en la estrategia y que Julito parece, veremos porque hay que ver cómo se desarrolla, busca abrir un pacto, abrir una colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y con la justicia para intentar minimizar al máximo las posibles responsabilidades, porque las va a tener, está muy pringado, hay muchos indicios y esto seguro es una mala noticia para Zapatero, porque al final lo que todo apunta
es que él simplemente era un ejecutor de las órdenes de una persona que no quería aparecer y que lo utilizaba para, desde recibir los mensajes de todas las personas que le pagaban por esas influencias que ejecutaría Zapatero en favor de personas a cambio de dinero, como hombre de confianza para todo tipo de pagos, que a su vez él acaba que eso es curioso, recibiendo en su propia cuenta con Sonsoles Espinosa. Pero bueno, realmente el liderazgo, la influencia, Julito Martínez no sería nadie ni podría llegar a todos esos, que no hay que olvidarlo, asuntos de estados que han aparecido en sus agendas. ¿Cómo puede ser que este señor, Julito Martínez, que en teoría era un constructor de ELDE y demás, tuviera información en su casa sobre que los dos vascos que estuvieron, bueno, creo que siguen, si no me equivoco, encarcelados en Venezuela, acusados de ser espías del CNI, ponía que eran del CNI? Informaciones sobre la repatriación de Edmundo González por parte de España, en la que también habrían participado los servicios de inteligencia, posibles vías posteriores antes de que detuvieran a Maduro para intentar tras las elecciones, como intentar encauzar ese malestar ciudadano con el nombramiento de personas ajenas al chavismo dentro del gobierno, con la creación de una figura del primer ministro. Toda esta serie de documentación, de información, de asuntos de Estado españoles, de Venezuela y demás, está claro que Julito era la persona que actuaba en nombre de Zapatero, porque no es posible que él llegara a toda esa información, mantuviera esa serie de contactos y esto hay una pieza separada, recordemos, no hay que olvidarlo, que implicaría a otras personas, autoridades en esta red de tráfico de influencias. Queda mucho por saberse y te voy a dar también una información. Todo parece que a partir de la semana que viene va a levantarse el secreto de la parte de la SEPI, de lo que hablábamos antes de Ley 10, que ahora toma una nueva dimensión, pero también de lo relativo a los presuntos amaños de contratos públicos, porque eso se apunta de que Santos Cerdán y Ley 10 mantenían una presunta relación desde hace años precisamente dirigida al amaño de contrataciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales. Y queda mucho por saberse y hay que estar atentos a los medios que damos la información y que la verdad nos dejamos las pestañas todos los días para dar el servicio público, como decimos. Pues oye, Álvaro Oyoki, periodista de La Razón, enhorabuena, porque lo que ha pasado, lo que se ha sabido los últimos días demuestra que ibas bien encaminado. Un abrazo, Álvaro, gracias por participar. Muchísimas gracias a ti, como siempre, un placer estar aquí. Y luego esta semana ha pasado una cosa que no quería que pasara por alto, porque a mí me parece interesante y muy significativa. El gobierno, en una decisión que todos esperábamos y que solamente los Lucía Méndez de la vida a lo mejor pensaban que no se iba a atrever a hacer, ha concedido a sus amiguetes una licencia de TDT. La televisión está en franca decadencia, ya solamente la ven 157 minutos diarios las personas. Entre aproximadamente los 4 años y los 45, ya la gente no ve ni una hora al día prácticamente de media la tele. La ven los jubilados, los que a lo mejor no saben manejar, y no todos los jubilados, no estoy señalando a ti si estás jubilado, pero hay una parte de la gente que no sabe manejar internet, que no tiene la tele conectada, tiene una tele vieja, o está impedida directamente y solamente puede pulsar el 1, el 3 y el 5, o el 6, o el 7. Esa gente ve la tele más de 300 minutos al día, pero la tele cada vez hay menos audiencia, cada vez pasa menos tiempo esa audiencia delante de la tele y los anunciantes cada vez invierten menos dinero. Pero una serie de empresarios afines al gobierno intentaron montar una televisión dentro del grupo Prisa. Hace aproximadamente un año, el presidente del grupo les dijo que por aquí se va a Madrid, que los acreedores tampoco lo iban a consentir, y entonces formaron una empresa y se presentaron un concurso que casualmente se le ocurrió al gobierno, el de Óscar López. Y les han dado una licencia. Entonces la gente se pregunta para qué servirá todo esto, si es una cosa que va a ser muy difícil de rentabilizar. Y yo te digo, ¿para qué? Va a ser un gran refugio para que las personas que ahora están en televisión española haciendo el periodismo más vergonzoso de toda la Europa occidental puedan guarecerse en caso de que esta gente pierda el gobierno si alguna lo pierde. Ahí ya saben que van a tener su casa para cuando quieran, los Javier Ruiz, los Jesús Cintora y periodistas como Silvia Chaurrondo, para que no se queden colgados de la brocha. Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz
es esa, militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. Vamos a llamar a uno de mis ídolos, que es JF Lamata, el señor de la hemeroteca del Buitre, articulista del Independiente, para analizar estas cuestiones mediáticas, porque aquí solamente quiero que escuchen a los mejores, y Lamata es el mejor. Vamos a ello. Tenemos con nosotros al señor Lamata, el responsable, alma mater de la hemeroteca del Buitre, que él ya sabe que es una de mis páginas, uno de mis canales favoritos. ¿Cómo está usted, señor? Yo encantado, y yo también considero que todo aquel a que le interese la información mediática y la parte política que siempre tiene detrás debe leer todo lo que escriba y haga el señor Rubén Arranz. Gracias. Vamos a ver, la llamada de esta semana venía por varias cosas, pero vamos a abreviar porque no le quiero interrumpir a usted su trabajo. Lo primero es, Contreras, detrás de otro canal de TDT, se lo han dado a los de Global Alconava. Vamos a tener un nuevo canal, La 7, un canal progubernamental, como todo parece indicar. Claro, partamos de la base de que yo no conozco ningún gobierno que convoque un concurso para nuevo operador de televisión privado si no es porque quiera hacerlo a alguien en concreto. O sea, no me creo que espontáneamente diga la administración, tenemos 12 canales, mejor uno 13 porque si no está incompleto la pluralidad. Eso no se lo cree nadie, que me perdone. No, hay una mesa de análisis, esto siempre... Todos los concursos que se convocan, ya sea el del 2000, el del 2006, 2005, mejor dicho, o este último, es porque se le quería dar a alguien. Lo novedoso es que estamos en un remake, en una especie de segunda oportunidad que se le da a alguien que ya lo intentó una vez y que quiere volver a intentar. Y lo que más me llama la atención, antes de entrar en la parte política, entrando únicamente en la parte pragmática, es un modelo de televisión que con todos sus buenos intentos y todo el talento que tenía, fracasó en gran medida porque no había mercado para otro canal en 2006, en un mercado como el 20 años después, que es todavía más fragmentado. En serio, hay viabilidad, insisto, sin entrar en el tema político, aunque solo se entiende bajo la política, pero bueno, sin entrar en el plano político, ¿cómo ha conseguido convencer a socios de que puede ser viable un proyecto de televisión privada nuevo con una publicidad concentrada en 2 operadores? Es económicamente imposible que esto sea rentable. Con lo cual hay que pensar que hay un interés político, porque si no, no se entiende. Y lo que me admira, y se lo digo como elogio a los socios de este proyecto, es que han conseguido encontrar el número de socios para cubrir el capital. Es muy curioso porque una de las cosas que quizás no sepa el gran público es que uno de sus socios es José Luis Manzano, que tomará más o menos el 10, el 15%. Este señor fue un ministro peronista argentino bajo el mandato de Carlos Menem, y es un gran empresario ahora, ha hecho mucho dinero. Y de hecho es muy curioso porque hace 1 año y medio aproximadamente, algo menos de 1 año yo creo, diría, compró a precio de derribo la filial de Telefónica en Perú. Y yo no sé si eso le permitió entablar una serie de contactos con el gobierno, con empresarios afines, que de repente apoya este canal de televisión, en el que también está, como bien sabe usted, Andrés Varela entre canales, que es una de las personas que más presionó para que se montara dentro del perímetro del Grupo Prisa. Fallaron en el intento, y uno de las personas que estuvieron en Globomedia y en La Sexta, al igual que José Miguel Contreras. Al final esto es como una pequeña pecera en la que los pececillos se van chocando unos con otros, ¿no? Claro, Andrés Varela es una figura interesantísima porque además su presencia como socio de Contreras le daba un toque muy romántico, ¿no? Porque su padre había sido socio de Polanco, había sido consejero de Prisa, y entonces era como el niño que se ha revelado. O sea, cuando fue el señor Contreras acompañado con un grupo de amigos, entre los que estaba Andrés Varela, a decirle al don Jesús del Gran Poder que creaba un nuevo canal, cosa que a don Jesús no le hizo especialmente gracia, pero dijo, bueno, al menos sois vosotros. Había un componente de... le ha sido revoltoso, ya había muerto el padre, pero ha sido un niño rebelde, ¿no? Que se ha ido con esta escisión que nos ha salido, ¿no? Y luego cuando reaparece entrando en Prisa, Andrés Varela entra en Prisa cuando se va Telefónica. Es el que compra en gran medida Global Alconava, entra ocupando el papel que deja Telefónica, que ya ha cumplido, digamos, su misión en esa operación. Telefónica es un poco como el Vaticano. Toda conspiración antigua tenía que ser consultada con el Vaticano, pues Telefónica está en todas partes, porque Telefónica
es la que consigue que entre este grupo Global con AVA en Prisa vendiéndole su parte, y Telefónica también es lo que parece que ha unido al grupo este de Manzano en Argentina, ¿no? El señor Manzano tiene su gracia porque es un grupo que se llama Vila Manzano, con otro tipo que no está en este proyecto, pero que en Argentina es su socio de siempre, se llama Grupo Vila Manzano, por eso, Daniel Vila, y estos tienen un grupo que era el Grupo América, un grupo menor, porque en Argentina sabe usted que está todo muy concentrado en el Grupo Clarín y tal, pero de repente, hace muy poquito, compran Telefe, que era la televisión más vista en Argentina, la televisión informativa más vista es TN, que es de Clarín, pero la televisión generalista de entretenimiento más vista era Telefe. Y la compra el Grupo Vila Manzano y gracias a eso son segundos. ¿De quién era Telefe antes de que la comprara Vila Manzano? De Telefónica. Telefónica España tenía... Con lo cual siempre parece a Telefónica en todo movimiento que haya aquí, ¿no? Ahora bien, a mí me preocupa del señor Manzano que el último socio que tuvo el señor Contreras por un proyecto de esta naturaleza fue Televisa. Y Televisa se fue, con perdón, cabreadísimo. Se sintieron engañados. Televisa ha sido engañada 2 veces. Primero por Ansón en el 96 y luego por Contreras. Siempre dice, no, vamos a hacer una... Y al final tú lo que quieres es que pongas dinero y no ganes nada. Televisa dice, bueno, yo aquí no aquí a poner dinero y ya no ganar nada. Y de hecho era de los que más presionó para vender o cerrar La Sexta cuando ya veía que no iba a recuperar la inversión. Insisto, la inversión que está haciendo ahora Manzano es mucho menor que la que hizo Televisa entonces, pero aún así, no sé cómo puede conseguir recuperar la inversión. Yo la única explicación que me hago es que el gran plan de 7 sea ser el plan B de la televisión española. Es decir, mira, si nos va mal, tenemos plataforma de aterrizaje para aterrizar. Y si su plan, dentro que el plan de los de RTVE, yo creo que el plan A es seguir todo el tiempo que puedan allí. Pero bueno, si sale mal el tema, como siempre vende muy bien España hacerse el mártir, vendrá el mártir, nos echan, nos vengan contra la libertad. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar en 7 los represaliados por el PP, pues aquí es lo único que se me ocurre. Pero aún así, me parece, 1, complicado que lo hagan rentable, y 2, espero que no haga lo que está haciendo todo el mundo que le ha adjudicado la televisión en este país, que es que acaba arrendando media programación a Teletienda o a majors norteamericanas para que emitan realities enlatados y acabamos viendo 7 Discovery o 7 AXN. La reforma de las casas. Oiga, es un punto que a mí me llama la atención poderosamente, que la administración, tanto del gobierno Rajoy como la actual, hace mucho la vista gorda, ¿no? El último concurso que hubo de televisiones, que fue el de 2015, gobierno Zapatero, del gobierno Rajoy, concedió una serie de operadores nuevos, ¿no? Le dio un canal a 3 Media, otro a Mediaset, pero luego creó 4 operadores nuevos, ¿no? Real Madrid, el de la Iglesia, 13, el de TEN, que acabó siendo Discovery, y el de Kiss acabó siendo Discovery, el de TEN no sé lo que hacen, emiten cosas de realities y tal. Yo creo que había un pliego de condiciones que decía unos informativos, que decía una emisión plural, ¿seguro que le está cumpliendo? Porque yo lo que veo es que están arrendando media programación, y me quedo corto, a productos enlatados. Ni siquiera tengo claro que a 3 Media y Mediaset lo hayan cumplido, porque creo que se dedican a reemitir contenidos propios. Con lo cual, me parece que la supervisión hace un poco la vista gorda en este tema. Entonces, yo no sé si de momento Contreras dice, bueno, mientras tanto vamos arrendando algo y depende de este canal 7, porque además tienen que empezar a emitir, hay un plazo de emisión extremadamente breve. 6 meses, eso es. Sí. Entonces, ¿van a poder crear toda la programación o quiere decir que veremos a lo mejor un mes de emisión y al mes, el gobierno Aznar creó otro escándalo de ese tipo que fueron Net y Veo? Que yo sepa, en toda su existencia no han sido capaces de emitir nunca programación 24 horas ninguno de los dos. Se han dedicado a arrendárselo a quien han podido. A veces a Intereconomía, a veces a Disney, a veces no sé quién lo tiene ahora, de hecho, pero una programación de creando puestos de trabajo que figuran de las condiciones de los pliegos o emitiendo informativos plurales que figuran de las condiciones de los pliegos, creo que nunca se han cumplido. Ahora bien, me dirá eso Contreras, oiga, si no se le ha pedido a los demás, ¿por qué se me va a pedir a mí? Que también tendría razón, digo, si hay una especie de vista gorda. Desde luego. Y hay otro tema que me gustaría comentar, y además me interesa mucho su opinión en este sentido. Es el de los cambios en la radio. Sabe bien que en la última semana, desde que Ángels Barceló anunció que iba a dejar la cadena SER, se han desatado todo tipo de teorías al respecto, de que se va a derechizar la SER, de que se lleva mal con Fran Llorente, que eso es cierto,
yo no sé cómo ha asistido usted a eso, porque habrá visto varias, por decirlo así, a lo largo de la historia, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Claro, es curioso porque el momento, ¿no? Yo me pregunto si veremos la cuadratura el cierre del círculo y José Pablo López le hace alguna oferta a Ángel Barceló para irse a Radio Nacional, ¿no? Y entonces ya tendríamos el círculo perfecto. Dirán, bueno, está Lucas. Digo, sí, pues a Lucas no es la primera vez que le echan sin haber terminado que cumplir su contrato. Ahora, en serio, lo llamativo de este asunto de la radio es que se produjera la misma semana la decisión de Ángel Barceló por decir que se iba a ella y la decisión de Carlos Alsina para decir que se autoexiliaba en la segunda franja de la mañana, ¿no? Es muy oportuno y yo la única interpretación que hago es que Carlos Alsina le exigieron que dejara claro que no se iba a ir a la SER. No creo que el perfil de Alsina fuera el de la SER, pero bueno, como existía el rumor, yo dije, bueno, pues vamos a cerrar cualquier tipo de rumor y el mismo día que se anuncia lo de la SER, anunciamos en Onda Cero que siga y de paso la COPE hace un comunicado para sacar el pecho y decir, nosotros seguimos con los mismos. Pero bueno, como la COPE lleva un año de transición rara intentando colarnos a Bustos como presentador del programa de Herrera para que nos acostumbremos, pues ellos tienen su propio ritmo. Lo curioso de la cadena SER es que hasta ahora, siempre que había habido un cambio, no hoy por hoy, lo habían hecho por las buenas. O sea, siempre era, lo anunciamos nosotros antes de que lo anuncie otro, lo anunciamos cuando ya está cerrado el sustituto. De hecho, su política era que el propio que se va anuncia en antena quién es su sucesor con él delante. O sea, es Gabilondo el que anuncia en primer lugar, señores, les dejo y les presento aquí a Francino, que es el que me va a reemplazar. Es Francino, y en el caso de Francino le costó mucho más el que en un programa en presencia del entonces director de la SER, el colombiano, anuncia que le sustituyen por Pepa Bueno, y en eso entra un tándem porque también estaba Mayo Maniega, y se le veía que no estaba muy cómodo, diciendo, bueno, pues yo me pregunté si es que he hecho algo mal, tal, pero él cumplió disciplinadamente, igual que luego ese extraño intercambio de Pepa y Ángels. Lo que pasó el viernes pasado no es que la antena se anunciara algo, porque pasó después de la emisión del programa, es que algo pasó y la dirección de la cadena SER dice, ostras, se va a filtrar. Solamente porque la propia Ángel Barceló lo va a filtrar, con lo cual sacamos un comunicado inédito en la historia de la SER. Nos decimos, bueno, que sepan ustedes que iniciamos nueva etapa. ¿Con quién? Ah, no sabemos. Ya, entonces este comunicado lo que está diciendo es que largáis a Ángel Barceló. No, es que iniciamos una etapa, bueno, lo que queramos. Es un comunicado de decir se larga Ángel Barceló y lo decimos nosotros antes de que lo diga alguien. Pero aún ni siquiera nos han informado, o sea, el desconcierto para unos oyentes que dicen no va a seguir Ángel Barceló, pero no les decimos con quién va a estar, porque seguramente ni siquiera lo tenemos cerrado, es algo que no parece demasiado digno de la historia de la primera emisora de este país. Es decir, oye, seguramente cuando elijan van a intentar hacer lo de siempre, que sea la propia Ángel Barceló la que lo anuncie en antena. Otra cosa es si ella estará por la labor. Supongo que sí, porque al final 16 son muchos años, pero ya estamos en un periodo de anomalía de lo que es la propia historia de la cadena SER. La cadena SER siempre ha presumido mucho de que no es la radio de las estrellas. Bueno, si es así, entonces tendría que ser alguien de casa, ¿no? Hay un sustituto, ¿no? Yo lo que pasa es que al sustituto no le veo conduciendo el programa estrella de la cadena SER, con todo mi respeto al señor Sastre, pero me parece que es un perfil que no es suficientemente grande todavía como para hacerse el cargo. Además, Bretos sí es de la casa, ¿no? Pero el problema es que en poco tiempo ya tiene bastantes menos referentes de los que tenía antes. A lo mejor vuelve Francino otra vez, pero el problema que... al final va a ser Bretos el elegido. Entonces, sí, es verdad, no sé cómo quedará. 39 años, nació en el 86, viene de Hora 25, todavía no han anunciado quién es el que va a sustituir en Hora 25. No sé qué tal saldrá eso, la verdad, pero lo que yo no veo es eso que dicen de la derechización. Yo lo que creo es que querían renovar tertulianos y aquí se ha montado la mundial, vamos. Vamos a ver, en todas las emisoras de radio hay que entender que hay siempre una especie de debate de hasta cuándo acaba la autonomía de que conduce el programa y hasta cuándo acaba la autonomía de los criterios de la dirección. En la COPE, cuando entraron los suecos para decir que querían controlar el minutado de horas que se dedica a la política, provocaron que dos pérdidas, ¿no? Primero se fue Saez Buruaga y luego se fue Colmenarejo. O sea, que no es algo raro que por una dirección que puede ser hasta a veces temas que no tengan que ver con políticas, sino con número de horas, aunque en este caso sí parece que tenía algo que ver también con el tema del zapaterismo y del sanchismo. El que siga un poco La Sexta se ha dado cuenta que hace mucho tiempo que La Sexta ha intentado retirar el pie de todo lo que suene a sanchismo y es más como una cadena progresista que siempre que hable de Ayuso y de Vox va a ser para zurrarles, pero eso no le quiere hacer cómplice de todo el último episodio de cosas de Sánchez y cosas de Zapatero, que es lógico porque, la verdad, si esto se va a hundir,
no queremos hundirnos con ellos. Eso se iba notando desde que estalló el caso Koldo. La Sexta en ningún momento inició una defensa acérrima de nada que tuviera que ver con ese mundo. Al contrario que está haciendo Televisión Española, que no es el tema, pero yo me cuesta mucho ver lo que ha hecho Televisión Española en las últimas 3 semanas. Hacía tiempo que no veía a tanta gente con tan poco amor propio. Pero bueno, eso es un tema aparte que yo estoy bastante afinado. Entonces, parece lógico que la SER podía decir, oye, que se nos diferencie de Televisión Española. De hecho, el primer canal de televisión que habla de este tema de Àngels Barceló es Televisión Española, que no lo había hecho nadie, de que hay una tertulia improvisada a decir que esto se va a derechizar, y lo dice Javier Aroca, que es tertuliano de Hoy por Hoy. Con lo cual, es alguien que trabaja en el equipo de Àngels Barceló. No es decir, oye, esto que estás diciendo, ¿lo piensas tú o estás siendo correa de transmisión de lo que le interesa retransmitir a Barceló? Sí diré una cosa, en el sector de la izquierda mediática, no hay etiqueta que haga más daño que el se ha vuelto facha. Es como una especie de pureza. ¿Se acuerda usted cuando vuelvo al tema de la Iglesia? Cuando la Iglesia te dice, ¡buah! Blasfemo, te has desviado de la línea, entonces ya estás excomulgado. Eso la izquierda funciona muy bien. La derecha española, como tiene tan poco amor propio porque se avergüenzan de sus derechas, no pueden jugar a eso. Pero la izquierda, que se siente como somos la pureza auténtica, un sector, estoy hablando de un sector, hace mucho daño para ese tipo de público que digas que su medio se ha vuelto de derechas. Eso lo hizo La Sexta en su momento contra El País de Cebrián. Uno de los medios que más atacó al País en su última etapa diciendo se ha vuelto de derechas era La Sexta, que daba mucho eco a ese tema, ¿no? Porque no apoyaban a Pedro Sánchez en aquella época y porque si uno miraba aquella época, verá que tampoco El País de Caño se dedicaba a pedir el voto a Rajoy. Si uno mira cómo trataban a Rajoy o a algunos ministros muy concretos como a Gallardón o el ministro Wert, no era muy cariñoso, pero caló el mensaje y hubo gente que se fue. Luego La Sexta se volvió contra ellos cuando les acabó la guerra a Pablo Iglesias y los fachas pasaron a ser ellos. Y de repente Ferreras pasó a ser el super mega facha, que dice, oye, ni que Ferreras se haya ido pidiendo el voto a Vox o a nadie, ¿no? De hecho, no creo que Abascal o Ayuso sean fans de Al Rojo Vivo, pero hay una parte que lo compró y dice, no, es falla. Y ahora pues quieren probarlo contra la cadena SER. Por cierto, el propio señor Hugo Orleán jugó a eso, ¿no? Hugo Orleán, cuando le dijeron en un momento, se encontró en un acto de estos de periodismo en Huesca a un grupo de los redactores del País a los que él había echado, y dijo, es que os habéis vuelto muy fachas. Y luego, que tenga cuidado porque eso solo luego contra él. Porque luego hay otros que le acusan a él ahora de ser el facha porque está cambiando la línea de la SER. Ahora bien, ya en serio, el mercado, si la SER tuviera el error, no digo ya de apoyar a Vox, de apoyar editorialmente aunque fuera fijo, se suicida. O sea, es absurdo. O sea, no es una cuestión ya no de entrar en la ideología, es una cuestión de que pegas un tiro del pie. Es como si le pides mañana a la ADC que pida el voto para Izquierda Unida. Quiere decir, no, pues suicidas a la ADC, ¿no? Entonces, el que pretenda pensar que la cadena SER va a convertirse en un medio de ideológicamente afín al Partido Popular, no entiende lo que es la cadena SER porque se suicidarla. Ahora bien, la trampa del sanchismo es decir que por bajar el acelerador de no apoyar una posición concreta del gobierno, te has vuelto facha. O sea, pongamos que mañana decide la SER prescindir de Bob Pop. Y sale Bob Pop y dice, ¡oh, se ha vuelto facha! No es facha, ha prescindido de Bob Pop. O sea, vamos a dejarnos de estupideces de decir que por cambiar un colaborador pero te digo, es muy habitual y lo van a hacer. O sea, ya delató una estrategia. Pues y se va a activar. Veremos a ver cómo le sale ese experimento. Señor Lammata, la hemeroteca del buitre y artículos en el Independiente, de verdad un placer tenerle por aquí. Un placer seguirle tanto en sus expedientes como en sus textos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora llega vuestro turno, que es el de El Pueblo Sabio. Los mensajes que mandáis a través del grupo de Telegram que tenemos aquí para el programa. Aprovecho una vez más a recordarte que el próximo día 3 de junio será a la venta Extraños Compañeros de Trama y que el día 4, un día después, a las 7:30, de 7:30 a 20:45, estaré en la Feria del Libro de Madrid, en la Caseta de Deusto, para firmar los ejemplares y para charlar con vosotros. Y vamos a entrar en harina. Esta semana os he hecho una pregunta, pero bueno, os había preguntado si pensáis que las actividades de Zapatero habían condicionado la posición internacional, la política internacional exterior de España. Pero bueno, como me habéis contestado, habéis montado un debate y habéis contestado de todo, he agarrado unos mensajes de un tipo
y otro de otro. Viti comentaba, cada vez está más claro que ZP como expresidente y probablemente cuando estaba en el cargo ha estado menoscabando por su cuenta y riesgo el papel internacional de España con las alianzas europeas y con el mundo occidental en general. No hablo ya de aquel simbólico gesto de quedarse sentado con los americanos al paso de la bandera en el desfile de las Fuerzas Armadas, sino toda aquella maniobra de la Alianza de Civilizaciones, aquella nueva ruta de la seda, ese tipo de acciones que abanderó cuando estaba en el gobierno. Todo eso fue poco a poco pivotando hacia esa esfera de influencia a España, y además fue por su cuenta y riesgo. Jorge R. comentaba, ningún país se va a escandalizar, o al menos se va a escandalizar de verdad, por algo que ellos seguro, en mayor o menor medida, también hacen. La geopolítica suele ser siempre fea. Pero sí se escandalizarán por las formas de los nuestros políticos, que mezclan la chapuza y lo obsceno, rozando lo libidinoso y cochino. Muy elocuente. Chema decía, vamos directos a China. ZP comenzó y Sánchez siguió, aunque ahora quiere ser europeo para recoger su premio por el gran sacrificio y salir del barco hundido que no reparó. María Ángeles decía, estamos en una derivada de dimensiones desconocidas. Cierto es que no se salva casi ningún país, pero también es cierto que lo de Zapatero es corrupción geopolítica con China y Venezuela como poco. Esto conlleva que nuestras alianzas atlánticas tradicionales han dado un vuelco de eje de dimensiones que aún no somos capaces de ver. Lo de Plus Ultra es una nimiedad comparado con el tráfico de activos venezolanos, todo presuntamente, como oro, petróleo e incluso el hambre de sus gentes. Caballero decía, algunos sois muy jóvenes y no lo recuerdan, pero hace menos de un año ya registraron la sede del PSOE. Estoy viendo mucho que lo ve como algo inaudito, y no lo es. Ya se ha vuelto una cosa que no es extraordinaria. Alejandro Álvarez decía, esta oleada de noticias pareciera una estrategia para inundar a la opinión pública de información, datos, nombres, tramas, y hacer que lo de la semana pasada quede sepultado por nuevas informaciones. Ana decía, me rindo. Este tío es increíble. Dice ahora Sánchez que tiene sintonía con el Papa. No se va a ir y nadie puede con él. Ni un atisbo de inseguridad ni de vergüenza demuestra. Paco López decía, de los 6 juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, el PSOE ya acapara 3. Y para Rubén, recordarle que no se le despiste la reacción de esta mañana de Rufián, que ha dicho que la línea roja es una sentencia firme condenatoria del PSOE por financiación ilegal. Es decir, se ha puesto en un panorama de 2022, 2032, 2035. Silvia decía, yo ya no doy abasto, es imposible estar al día de todo lo que pasa, estoy superada y abrumada, tendría que dedicarme solo a esto cada día para enterarme de todas las causas de corrupción. Y Carlos Sierra Dormida decía, cuando estallará esta ola en la que vivimos, si es que lo llega a hacer en algún momento, ¿cuándo estallará? ¿Qué tiene que suceder para que esta sociedad reaccione? Porque aquello de las líneas rojas suena a camelo de los nacionalistas. Pareciera que es más fácil, que todo explotará. Si nos quedamos sin cerveza en los bares, a que lo haga porque 200 paisanos mueran ahogados en barro o medio centenar muera porque las vías del tren están hechas una mierda. Y así termina, queridos amigos, este programa, este viernes, después de esta semana tan trepidante, tan triste, porque sobre todo es triste, y tan ilustrativa sobre el grado de corrupción de la sociedad española. Que es cierto que es transversal, pero que ahora afecta al principal partido del gobierno y a algunos dirigentes y exdirigentes. Estamos en una situación complicada, pero reitero, mientras aquí nos dejen, mientras podamos, os lo seguiremos comentando y seguiremos reaccionando desde un punto de vista periodístico a todo lo que pasa. Recuerda que fue hace 2 años y medio cuando te contamos que algo olía podrido dentro del negocio de las hijas de Zapatero. Recuerda que por mucho que nos hayan llamado pseudomedios y nos hayan tildado con diferentes adjetivos peyorativos, aquí te hemos dado diferentes claves, hemos puesto diferentes piezas que ahora se componen dentro de un puzzle que explica la corrupción absoluta y total que afecta a este gobierno. Nos han intentado silenciar, callar, nos han amenazado, pero aquí estamos y si nos dejan y si nos apoyáis, aquí estaremos. Queridos amigos, volvemos el viernes que viene. Recuerda, Freedom Collection, aquí en esta web encontrarás todo tipo de productos exclusivos para apoyar también a Big One. Además, también, por supuesto, como sabes, en su club de socios. Nos vamos, amigos. Disfrutad del fin de semana, buenas noches y aquí estaremos el viernes que viene en Lo que no te han contado. Te veo, si quieres, el día 4, jueves, en la Feria del Libro de Madrid. Un abrazo, gracias, adiós.